¿Y cómo pasaste tú esto de ser educador y periodista? Vi testimonios tuyos de periodismo en el ámbito político, en el ámbito económico, en esa Venezuela de distintos momentos. Te vi en la televisión, te vi entrevistando personas, te vi recibiendo entrevistas de personas. Y también sé que fuiste educador por muchísimos años, inclusive profesor universitario. ¿Y cómo es esto que tú eliges ahora pasar del periodismo y de la educación a este fascinante mundo de la música, de la poesía? ¿Qué pasó allí? Bueno, fíjate, es que fíjate, yo siempre desde que tengo uso de razón, desde un niño, recuerdo que la primera vez que yo escribí una poesía tenía yo 11, sí, estaba por cumplir los 11 años, no tenía todavía 11 años. Estaba estudiando en la escuela, estaba en quinto grado y había una niña que me gustaba mucho. Y que el salón mío, donde yo me sentaba, daba exactamente como la puerta siempre estaba abierta, daba directo al salón de frente y me daba directo al perfil de la niña que me gustaba, ¿no? Y entonces, bueno, allí me enamoré de esa niña, ¿no? De un amor inocente, de niño, pues, ¿no? Eso. Y yo le escribí unas cositas allí que me salió, pues, ¿no? Porque fíjate, claro, pero siempre algo viene de algo, ¿no? O siempre algo se produce por algo anterior. Entonces, en mi casa veían, como en todas las casas, todos los hogares, novelas, ¿no? Estas telenovelas, dramáticos. Y entonces, bueno, yo no me queda más remedio que verlas también, porque nos sentábamos todos en la sala, como se hacía antes, a ver la televisión, pues, de determinada hora, ¿no? Hasta determinada hora estaba uno, yo creo, hasta las 8 de la noche nos permitían a nosotros estar viendo televisión, después nos mandaban a acostar y eso. Pero entonces, bueno, ahí veíamos novelas y entonces yo llegó un momento que empezó a gustar ver las novelas y esa historia de amor que se contaban allí, ¿no? Entonces creo que por una de esas telenovelas, no recuerdo exactamente cuál, a mí se me ocurrió la idea de escribirle algo porque creo que uno de los personajes le escribió algo a otro de los Una personajes que enamorada, estaba sí. enamorado. Sí, a una enamorada. Entonces a mí también se me ocurrió. Y entonces, bueno, le escribí unas líneas que ya ni me acuerdo exactamente qué fue lo que le escribí, ¿no? Y se la mandé con un amiguito, le hice llegar a un amigo. El total es que, bueno, eso de alguna manera hizo su efecto y terminamos siendo noviecitos, ¿no? Qué Eso. bien, qué bien. O sea, Y esa valió fue la la pena, primera, pues. sí, claro. Y esa fue la primera vez, pero fue algo como natural, pues a pesar de que, claro, fue motivado por eso que vi en ese programa de televisión, esa telenovela, pero, y después empecé a escribir así, pero no constantemente, ¿no? Sino Sí. de vez en cuando, de repente, escribía algo O, en cualquier o- sitio, hasta en o las sea, esa fue paredes, a veces escribía en las paredes. esas fueron las razones que despertaron en ti esa inspiración y esa pasión por la poesía y la música, es Y lo que me quiere decir, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sin darme Y cuenta, por, esto sin sí, darte esto sin cuenta, darme claro, cuenta. claro, Claro, yo claro. no me estaba, no, o sea, yo no sabía ni siquiera que existía la poesía, eso, ¿no? La música, evidente, porque en mi casa siempre se escuchó música y buena música, Y por pero de la qué, poesía no conocía realmente nada. y por qué no te dedicaste antes, desde mucho tiempo antes, cuando tenías 20 años, por ejemplo, por qué no te dedicaste a eso teniendo ese gusanito allí, esa agujita que te había apoyado en ese momento? ¿Por qué no te Porque, había, dedicaste a ah, esto? porque yo no supe no sabía realmente qué tan importante o cuánta pasión tenía yo por esto, por la Ya, escritura, por la poesía, ya. por los versos. Habían otras cosas que me apasionaban mucho, me apasionaban los deportes, me apasionaba la educación, siempre me gustó la educación. Yo admiraba a mis maestros y luego a mis profesores en el bachillerato y siempre me apasionó la educación, ¿no? Y después, más adelante, sí, el periodismo empezó también a apasionarme, ¿no? Entonces, eso fue Ya. como copando mis pasiones y Llegó en el momento mis que tenía ideas que llegar, pues. profesionales, ¿no?
llegó el momento exacto. que tenía Lo que otro no llegar, lo ok. había tomado, lo otro yo no lo había tomado en serio en el sentido, yo lo veía más como un hobby, o para mí era como un hobby. De vez en cuando escribía algo por allí, en una servilleta, en una hoja, en las paredes, de repente, o sea, pero era como un hobby, como de alguna manera, una forma de expresarme, pero nunca lo vi con seriedad, de decir en un momento Ujú. determinado, mira, yo quiero dedicarme a esto o voy a dedicarme a esto. Pero tuve la previsión, gracias a Dios, de ir guardando cada una de esas cosas que, Eso. de hecho, fíjate, yo tengo guardado, si no me equivoco, ese primer poema que yo le hice a esa niña, Wow. porque ella me lo devolvió una vez que se molestó conmigo, y Un entonces me lo tesoro, tienes devolvió. ahí un tesoro, tienes ahí. Y yo lo guardé, sí. Y eso lo tiene, está en algún álbum de mi familia, por ahí, eso que está Sí, imagínate perdido, tú, ¿no? qué Pero maravilla. yo guardé, sí tuve la previsión de ir guardando esas cosas que no suele hacer la gente. La gente a veces escribe cosas y se le extravía, se le traspapela, las Sí. bota. Yo las fui guardando, así porque a mí también me gustaban mucho las tarjetas de regalo y toda la Ujú. vida he coleccionado tarjetas de regalo. Qué Entonces bien, me hice un estuche y empecé a guardar, y guardaba ahí mis cosas, pues. Yo he sido muy qué bien. ordenado, eso sí, siempre he sido una persona muy ordenada, y siempre tuve la previsión de guardar esas cosas, gracias.